escucharemos al ingeniero Arturo Barrientos Castañeda con su conferencia La tenencia de la tierra en México. Él es ingeniero, es fundador del Instituto de Evaluación de Zacatecas, presidente fundador del Colegio de Ingenieros Civiles de Fresnillo, director de catastro del municipio de Fresnillo, director de fraccionamientos rurales del Gobierno del Estado y director del desarrollo urbano y exdirector de ordenamiento territorial de Gobierno del Estado. Adelante, ingeniero. He escuchado mucho hablar de usted y estoy muy emocionada de escucharlo. Agradezco su comentario y espero estar a la altura de lo mínimo de mis compañeros. No me cabe la menor duda. Gracias. En primer término, quiero darles un afectuoso saludo a todos ustedes presentes que ya realmente nos han nutrido de una manera excelsa de tantos conocimientos. Agradezco también y quiero hacer un reconocimiento amplio para todos los que lograron hacer la organización de este encuentro, que desde luego nos va a dejar una sabiduría más a todo el estado de Zacatecas y el país en general. Mi modesta participación es en el sentido de dar un repaso breve a la historia, a los principales acontecimientos y hechos que formaron o han moldeado la historia de nuestro país. En el siglo XVI, llamado el siglo de la colonización, hubo el encuentro de dos mundos cuando el descubrimiento de América por Cristóbal Colón es un hecho conocido, bastante conocido. Dos mundos con diferentes situaciones, dos continentes con características totalmente diferentes, pero algo muy en común era que en los dos existía en ese tiempo el expansionismo de los imperios. En España, de los coronas de Galicia y de Aragón, y en México, el Imperio Azteca. Entonces, este encuentro de dos mundos inició de tal manera que realmente sentó las bases para un mayor crecimiento del imperio ibérico. Vamos a comentar que en España, en el siglo XVI, estaba formado por 18 ciudades, las cuales estaban subdivididas en partidos y también llamados provincias. Realmente tenían meramente una función de recaudación de impuestos. En México era realmente la misma situación. El imperio mexica estaba desde Centroamérica hasta lo que es hoy el Valle de México y estaba representado por bastantes culturas, ¿sí? Nosotros sabemos que la historia de México nos ha mostrado cómo fue evolucionando las culturas antiguas. Vemos cómo Teotihuacán fue una de las principales, también Monte Albán. Hubo muchas manifestaciones culturales que hoy nos dan una riqueza muy importante. En 1519, Hernán Cortés inicia la conquista, desde luego de una manera ambiciosa. Él se desprende del virreinato de Cuba y se va y llega a Cozumel. Para fortuna de Hernán Cortés, en Cozumel encuentra dos importantes individuos o personajes, que uno de ellos se adhiere a su conquista. Esto le sirvió mucho para poder comunicarse con los naturales de esos lugares. Posteriormente
se va por la península y se va a Tabasco, primeramente, y allí empieza a conocer otras culturas que existían, y eso le dio la oportunidad de ver las condiciones en que esos señoríos, cómo estaban formados. Este es un hecho muy importante porque el Imperio Azteca, igual que España, era muy duro para la recaudación de los impuestos, los tributos y los sacrificios humanos, los obligaba a muchas cosas, y realmente lo que nos dice la historia es que la mayoría de los señoríos ya estaban hartos de lo que era el Imperio Azteca. Esto favoreció a Hernán Cortés para poder hacer su entrada primeramente amigable, supuestamente, a la ciudad mexica Tenochtitlan, y posteriormente le dio las facilidades en conjunto con todos los señoríos que él había hecho alguna mancuerna para poder conquistar la base principal del Imperio Azteca. Es muy importante resaltar que tanto el armamento que traían, el tipo de los caballos que traían, pero una cosa muy fundamental fue la viruela, esa epidemia que acabó con una gran extensión de todos los mexicas. Entonces, todo esto ayudó para que en 2 años realmente pudiera vencer al Imperio Azteca y someterlo. Posterior a ello, nosotros sabemos que el inicio de la colonia de alguna manera se inicia, por lo ser reiterativo, se inicia con algunas gentes aventureros que llegaron a México. Gente analfabeta que muy apenas sabía poner su nombre, todos aventureros que realmente muchos habían sido criados de los nobles y que de alguna manera los mandaron para ver qué sucedía. Pero los conquistadores siguieron buscando, explorando lugares para poder agrandar los dominios del conquistador, sobre todo Hernán Cortés. En la primera manera de poder expandirse fue mandando encomendadores o comendadores a cada uno de los señoríos, que en ese tiempo se calcula eran más de 500. Se mandaba un encomendador igual que un fraile para que pudieran evangelizar y pudieran asentar sus huestes en cada uno de los lugares. Para esto, la formación política que primeramente se hizo era base de ayuntamientos y cabildos. Cada uno de esos señoríos tuvieron una manera muy peculiar de formación arquitectónica. Era una plaza, era el ayuntamiento o el cabildo y la iglesia. Entonces, la iglesia siempre estuvo presente en toda la historia de la colonia de México y hasta la fecha. Pero los frailes jesuitas, la importancia enorme que ellos tuvieron fue la de dedicarse a la educación en todos los aspectos. La iglesia, yo creo que fue una de las que tuvo el mayor poderío continuamente, hasta las leyes de reforma. Nosotros vemos que todas las demás congregaciones realmente tenían mucha participación, pero los jesuitas realmente tenían mucha confianza de la corona y del Papa. Esto es, posteriormente, cuando ya se iniciaron los asentamientos en esos señoríos, se continuó viniendo gente, nobles de la península. Por ejemplo, nos dice la historia que los hijos de Hernán Cortés
y muchos de los conquistadores se fueron hacia la parte occidente, donde se conoció con la Nueva Galicia. De ahí se vinieron a Zacatecas, como estamos diciendo, ¿sí? Entonces, la tenencia de la tierra en México era a base de parcelas que se denominaron calpulis. Esto es exactamente igual que lo que es ahora el ejido. Eran proporciones de tierra para cultivo y para pastoreo de ganado que estaban afuera de las ciudades. Entonces, esto le daban a cada jefe de familia una porción o una parcela que sirviera para poder alimentar a su familia. Todos estos, desde luego, tenían que tener características muy especiales, que era el pertenecer a un barrio o a un grupo de casas. De esa manera ellos se granjeaban la posesión de algunas parcelas. Las distintas categorías que hubo en el reparto de la tierra eran muy notables. Primeramente, a los conquistadores se les fueron otorgando tierras, pero solamente de la área del centro de México hacia el sur, y también en lo que primero fue la Nueva Galicia. Posteriormente se fueron extendiendo, como ya dijimos, a lo que es Zacatecas. Luego hicieron el reino de León, y se hicieron también lo que es la Nueva Vizcaya, con sede en Durango, y se extendió hasta Nuevo México. Y sí, por ejemplo, estaban las provincias de las Californias, la provincia de Nuevo México y la provincia de Texas. Todo esto, sabemos nosotros que había muy poca población en todas esas áreas. En México, cuando la colonia, se empezaron a entregar diversas extensiones de tierra de una forma tal que todavía no se acababan las extensiones, seguían repartiendo y repartiendo cada vez más. Cuando el auge minero en México se dio, de hecho, nos dice la historia que ellos fueron los que desarrollaron las mismas haciendas que dedicaron al sustento para su explotación de las minas. Ellos tenían un doble propósito, el de instalar haciendas e instalar reales de minas. Para obtener un título nobiliario, tenían ellos que ser de solar conocido, hidalgos por los 4 costados, exentos de ascendencia mora o judía, una relación de méritos y servicios. Por ejemplo, tenemos al conde de Berrio y Saldívar, que hablaba un poquito de él hace un momentito. Él, sabemos que fue yerno del conde de San Mateo, ¿sí? Y se decía que no tenía una mancha imborrable y ninguna condena del Santo Oficio. Para ello, tenía el derecho de solicitar haciendas. Cuando este personaje obtuvo grandes extensiones por todas partes, realmente fue uno de los más influyentes en la Nueva España. Los títulos que se crearon en la ciudad, en la región de Zacatecas, refieren que las grandes propiedades de los titulares, como es el caso de Diego de Ibarra, ¿sí? Ellos venían del área occidental. Él financió la exploración
desde aquí de la región de Zacatecas hacia el norte, y el mantenimiento de los soldados que acompañaban esas exploraciones. De esta manera, obtuvo una merced que le entregaron 455 sitios de ganado mayor. Un sitio de ganado mayor tenía más o menos una extensión de 8,000 hectáreas. Fue el primer terrateniente de todo el área central. Así hacemos cuenta, son más de 3 millones de hectáreas. O sea, él venía desde la región de San Luis, Mazapil, hasta más allá de Durango y cerca de Jalisco, de Guadalajara. Entonces, fue uno de los más grandes terratenientes. Después ya él vendió muchas áreas donde se instalaron diversas haciendas, y también heredó a mucha de su familia. Acuérdense que en ese tiempo solamente los españoles, ni siquiera los criollos, o muy pocos, tenían derecho a solicitar por merced haciendas. Todo estaba concentrado en los grandes, en los nobles, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que para esto realmente tuvieron una fortuna tan inmensa que pues era difícil evaluarla. Se dedicaron tanto a las haciendas agrícolas y ganaderas como a la explotación de las minas. En todo el tiempo de la colonia siempre estuvo presente el Santo Oficio, que realmente era quien cuidaba la forma de organización en el aspecto espiritual de la población. Y la Iglesia siempre estuvo firme en el sentido de que fue creciendo en virtud de que le aprobaron que él pudiera recibir el diezmo de todas los señoríos, de todos los lugares poblados de México. Perdón. Esto le dio un poder inmenso en virtud de que ellos recibían de cada actividad, ya fuera agrícola, ganadera, minera, siempre ellos estaban recibiendo el diezmo para poder hacer más monasterios, para poder hacer iglesias, para todas las actividades que la iglesia necesitaba, sobre todo universidades, colegios. Yo creo que fue una de las instituciones que más oportunidad tuvo en la colonia. La iglesia tenía tantos recursos, tantas propiedades, que en las leyes de reforma fue una de las situaciones que tomaron en cuenta para la ley de desamortización de los bienes. Cuando la Casa Borbona entró en España, lo primero que hicieron fue aumentar considerablemente los impuestos. Las guerras que estaba librando con Inglaterra le hacían que cada vez necesitara más recursos y más recursos. Llegaron a pedir préstamos, por ejemplo, a los mineros, y no ajustaban. Se opusieron, sobre todo la orden jesuita, y en 1767 ordenó la expulsión de los jesuitas, dándoles un año para que se abandonaran México sin llevarse más que sus pertenencias. Todo esto fue por oponerse a la corona. Posteriormente había un fondo, que la iglesia tenía un fondo muy amplio, me imagino, era el fondo de capellanía. Ese fondo lo destinaban para decir misas para todos los fieles. Es un fondo muy grande, y les pidieron también ese fondo como un préstamo, la corona. Entonces, realmente la corte borbónica cada vez orilló más a la población para que pensara en ya tratar de independizarse, ¿sí?
realmente ya no recibía nada de la colonia, de la corona. Entonces, pues realmente decían ellos, ¿para qué queremos estar pagando impuestos? ¿Para qué queremos estar únicamente sufragando los gastos de todas las guerras que está haciendo la corona? Y empezaron a organizarse de tal manera para ver la necesidad de poder independizarse totalmente. Esto trajo muchas consecuencias para México. México, en cada una de las guerras, hubo muchísimas guerras en México y todas dejaron devastado a México. En cada etapa de las revoluciones, de las revueltas, de todo eso, era devastar cada vez a México y dejaban grandes extensiones que les quitaban a los naturales de México, a los indios que les llevaban ellos. Entonces, esto, aunado a la nacionalización de los bienes del clero, hizo que todavía hubiera mayormente extensiones que le quitaron a la iglesia, que estaban libres y que después, bajo una ley que se llamó de baldíos, empezaron a vender esas extensiones y empezaron a crecer nuevamente haciendas. Esto realmente fue una etapa en la que se empezaron a adueñar de todo tipo de extensiones de tierra. Aquí en esta ley se suponía que la tierra pertenecía a los pobladores de cada uno de los lugares, desde luego considerando que ellos siempre hubiesen estado al pendiente del cultivo de la tierra. Para ellos se les dificultó mucho el poder regularizar sus porciones de tierra en virtud de que carecían de título, solamente tenían la posesión. En cambio, las haciendas se entregaba un título de propiedad. Y en la época porfirista resurgió el monopolio total de las haciendas. Empezaron a llegar capitales de otros países, de muchos otros países. Se empezó a fomentar, por ejemplo, la industria. Se hizo como nunca las vías férreas que llegaban de Santa Fe hasta Veracruz, y daban la oportunidad de cualquier extranjero o cualquier persona ya con dinero pudiera adquirir las extensiones que quisiera. Esto realmente provocó que en 1910 cerca de 300 familias eran los propietarios de todo nuestro país. Y más del 90% de los campesinos no tenían derecho a que les dieran un pedazo de tierra. Desde luego esto fomentó el aliento por la revolución, que me voy a retrasar un poquito en el comentario. Desde la guerra de independencia, desde que se inició la guerra de independencia, pasaron muchísimos años de revueltas, de pleitos unos contra otros, de los liberales, de los conservadores, de los que estaban a favor de la corona, o sea, muchas cosas muy, muy terribles, que en eso siempre estuvieron utilizando a los campesinos mayormente. Y mientras tanto las haciendas pues estaban paradas, y poco a poco la economía de México fue siendo más precaria y más precaria, a tal grado de que empezaron a conseguir empréstitos en la época de Benito Juárez, y con razón se iba a fomentar la invasión de España, Francia e Inglaterra para poder cobrar los empréstitos que les habían hecho.